Muy buenas. Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a este nuevo módulo de hipertensión arterial. Les recuerdo, mi nombre es José Luis López, soy especialista en medicina familiar, egresado de la Universidad del Bosque, y vamos a comenzar con las generalidades de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente en la población mundial y también a nivel de Colombia. Cada vez más alcanzada por la diabetes mellitus, pero todavía sigue encabezando todas las cifras de prevalencia. Comencemos viendo qué es la presión arterial. Y la presión arterial está definida por la Organización Mundial de la Salud como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Y vamos a entrar en una discusión que se ve con mucha frecuencia, pero es bueno que la tengamos clara nosotros. Y es que debemos hablar de presión o de tensión arterial. En términos prácticos, es lo mismo y es el mismo valor el que vamos a identificar. Cuando hablamos de presión arterial, estamos hablando de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de tensión arterial, estamos hablando de la fuerza que tiene que hacer la pared del vaso para soportar esa presión. Esas dos fuerzas son equivalentes. Por eso es que es lo mismo, el mismo valor hablar de presión que de tensión. Nosotros hacemos una medición indirecta más de presión cuando usamos el tensiómetro tradicional, pero de manera indirecta también estamos midiendo tensión. En español es más frecuente que hablemos de tensión arterial o hipertensión arterial. En inglés con mayor frecuencia se habla de blood pressure, pero sin embargo, si ustedes ven los textos europeos, también hablan de presión arterial. ¿Y qué es la hipertensión arterial? Llamamos hipertensión arterial al aumento sostenido de la presión arterial de forma crónica. Es decir, que un aumento transitorio de la presión arterial, no estamos hablando de una hipertensión arterial como tal, sino debe ser sostenido de forma crónica, como dice su definición. ¿Y a quién debemos tamizar? ¿A quién le tomamos la tensión arterial? En ese momento la recomendación es que todo adulto debe ser tamizado al menos una vez en nuestra consulta, cuando se acerque a nuestro espacio de consulta, con la tensión arterial. Esto tiene varios beneficios. Cuando se han hecho estudios para evaluar si el paciente se siente bien examinado, bien evaluado por el médico, uno de los marcadores importantes es que le hubieran tomado la tensión arterial. Entonces, para acercar a nuestro paciente es importante que tomemos la tensión arterial en lo posible en cada consulta. Por recomendaciones, la indicación es que si tenemos en ese primer tamizaje una tensión menor a 120/80, podríamos continuar haciendo ese tamizaje cada 5 años. Cuando está entre 120, 129 de sistólica y 80-85 de diastólica, sigamos haciendo ese tamizaje cada 3 años. Y en cualquier valor que esté superior a estos, hagamos el tamizaje de forma anualizada o semestralizada o en periodos más cortos y ya estamos haciendo un control de la tensión arterial. Es muy importante la técnica de toma de tensión arterial, que no la vamos a revisar en este momento, pero que recuerden que el paciente debe estar en un ambiente relajado, sin haber consumido bebidas alcohólicas ni cafeína, sentado, con el brazo a la misma altura del corazón, entre otras recomendaciones, pero muy importante con un tamaño del manguito de acuerdo al diámetro de ese brazo. Había unas recomendaciones anteriores que debemos tener muy presentes para que esos pacientes nunca se queden sin tamizaje. Y es todo paciente mayor de 35 años, cualquier paciente con factores de riesgo, aquellos en los que encontremos daños de órgano blanco, así no sean tan relacionados con algo que esperáramos de hipertensión arterial, y todos aquellos pacientes que de una u otra manera lleguen a nuestra consulta solicitando que hagamos la evaluación de presión arterial. En esas indicaciones siempre deberíamos tomar la tensión arterial en la consulta. ¿Y cómo se diagnostica? Tenemos dos
grupos grandes de la American Heart Association y la Sociedad de Cardiología Europea que han sacado sus categorías de clasificación de la tensión arterial. En Estados Unidos también está el Joint Commission que nos hizo un acercamiento muy importante a cuáles son los valores normales de la tensión arterial. En este momento hay un acuerdo general en todos y es que la tensión arterial normal es menor a 120 milímetros de mercurio de sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio de diastólica. De ahí en adelante ha habido varios cambios. El American Heart Association en el 2019 hizo unos ajustes donde dejó que entre 120 y 129 sistólica llamamos una tensión arterial elevada, permaneciendo la diastólica por debajo de 80. Y siempre que cualquier tensión, la sistólica, no supere los 130 o los 80 milímetros de mercurio, estaríamos hablando de hipertensión arterial. Sería estadio 1 si la sistólica está entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89. Y estadio 2 siempre que sea mayor o igual a 140 de sistólica o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio de diastólica. Ha habido varias discusiones frente a este tema, porque si eso hizo que se aumentara la sensibilidad, como debería ser una prueba de tamizaje, pero que disminuyera un poco la especificidad. Trae beneficios grandes en cuanto a que más gente va a estar protegida y está pendiente de hacer un control adecuado de cifras tensionales y disminuir ese riesgo cardiovascular, pero también vamos a tener más personas con tratamiento que probablemente no necesitarán un tratamiento farmacológico. Es importante que los tengamos en cuenta cuando iniciamos los tratamientos farmacológicos y ahorita más adelante lo vamos a ver y que sepamos qué directriz vamos a tomar. Vamos a revisar la europea para que podamos hacer un análisis de las dos. La clasificación de la Sociedad de Cardiología Europea nos habla, igual como estamos hablando que hay acuerdo en eso, que la óptima es menor a 120 y menor a 80 de sistólica y diastólica correspondientemente. Hablamos de una tensión arterial normal cuando está entre 120 y 129 o de diastólica 80-84. De normal alta cuando está entre 130 y 139 y entre 85 y 89 de diastólica. Y siempre por encima de 140 y de 90 vamos a estar hablando de hipertensión. Y de acuerdo a los rangos que tenemos, de 140 a 159 de sistólica hablamos de hipertensión grado 1, de 160 a 179 de sistólica hablamos de hipertensión grado 2 y mayor o igual a 180 hipertensión arterial grado 3. Para la diastólica de 90 a 99 grado 1, de 100 a 109 grado 2 y mayor a 110, mayor o igual a 110 grado 3. Y también podemos tener una hipertensión arterial sistólica aislada, siempre que la sistólica sea superior o igual a 140 y la diastólica sea menor a 90. Para estos casos también debemos clasificarlo en hipertensión grado 1, 2 o 3 de acuerdo al valor o en el rango en que se encuentre la tensión arterial sistólica. Si se dan cuenta, esta medida es más conservadora, tiene una mayor amplitud de grados para poder identificar y hacer medidas diferentes con cada uno de los pacientes. Lo que nos recomienda la American Heart Association es ser mucho más agresivos en este manejo porque de esta forma reducimos el riesgo cardiovascular. Sin embargo, con los cambios que ellos hicieron, me voy a volver un momento a la diapositiva de la American Heart Association, con los cambios que ellos hicieron en este punto, si contamos de 130 a 139, de 80 a 89 como estadio 1, el haber incluido esto como hipertensión hizo que la prevalencia de pacientes hipertensos pasara en la población adulta de un 32 a un 47% de hipertensión arterial. Es importante que ustedes tomen la decisión que quieran, pero siempre basado en el mayor beneficio para el paciente y teniendo un concepto científico claro de por qué están tomando esa decisión, ya sea que tomen las recomendaciones de la American Heart Association o de la Sociedad Europea de Cardiología. Y eso es lo que quería hablarles con la parte inicial de diagnóstico. Muchas gracias.